tal? Bienvenidos nuevamente, soy la maestra Aurora Geraldine y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema de los delitos de peligro para la vida y la salud. Bueno, vamos a ver, el fundamento legal para este tipo de delitos lo encontramos en el capítulo primero de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Esto con fundamento legal, acuérdense, en el Código Penal Federal. El artículo 193 a la letra nos dice: se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México, en nuestro país, y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en materia, ¿verdad? En la materia. Asimismo, nos refiere en el segundo párrafo: para los efectos de este capítulo son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245 fracción primera, segunda y tercera y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública, ¿sale? Bueno, el juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, la cantidad y la especie de narcótico que se trate, ¿verdad? Bueno, así como la menor o mayor lesión o puesto en peligro en la salud pública y las condiciones personales del autor y partícipe del hecho o la reincidencia en su caso. Acuérdense que cada vez que se comete algún delito, pues el juzgador o el juez tiene que checar, ¿verdad?, cuáles fueron las condiciones y las circunstancias en que se cometió, tanto del sujeto activo como también de las circunstancias de modo, tiempo, lugar, cantidad y demás. Ok, bueno, vamos a ver aquí. Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo primero se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción, según sea el caso, ¿verdad? Bueno, la Ley General de Salud, en su artículo mencionado del 237, nos dice: queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los mencionados en el artículo 235 de la Ley General de Salud respecto de las siguientes sustancias y vegetales, las cuales son opio preparado para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver, somniferum o adormidera, papaver, bactriatum y eritrocilum, ahí está medio complicado, novogratense o coca, en cualquiera de sus formas derivadas o preparaciones. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. Acuérdense que se los estoy refiriendo según lo que nos marca la ley, ¿sale? Bueno, aquí en el artículo, igual estamos en la Ley General de Salud, en el artículo referido 235 nos dice: la siembra, el cultivo, la cosecha, la elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con los estupefacientes o con cualquier producto que los contenga, ¿vale? Bueno, el artículo 245 también mencionado nos dice: en relación con las medidas de control y vigilancia que deban de adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en 5 grupos. Les voy a compartir los 5 grupos para que ya tengan en mente cuáles son, ¿sale? Bueno, aquí el primero, en la fracción primera, nos dice las que, o sea, dentro de estos 5 grupos tenemos el primero: las que tienen valor terapéutico escaso o nulo, ¿sale? O sea, que no tienen ningún tipo de valor terapéutico. Y que por ser susceptibles de uso indebido o abuso constituyen un problema especialmente grave para la salud pública. El ejemplo, pues tenemos dentro de este primer grupo el denominado, ¿verdad?, lisérgida, que viene siendo una denominación común como el LSD, ¿verdad? En este caso el LSD 25. Y este LSD pues tiene los efectos de algunas, ¿cómo les diré?, eufóricos, se ponen eufóricos las personas, se ponen rozando a lo
psicodélico, ¿sale? Ellos ven así como que todo medio locuchón, ¿sale? Bueno, vamos a pasar al siguiente. En la fracción segunda encontramos dentro de los grupos, acuérdense, las que tienen algún valor terapéutico. Las anteriores no tienen ningún valor terapéutico. Estas de acá arribita no tienen ningún valor terapéutico. En cambio, o sea, el LSD, pues ni un solo valor terapéutico. ¿Vale? Bueno, y en el siguiente, pues sí, tienen algún valor terapéutico, pero pues constituyen un problema grave para la salud pública. Aquí podríamos mencionar como ejemplo la anfetamina. La anfetamina pues entra dentro de este segundo grupo y tiene como ciertos efectos, ¿verdad? Producir disminución del apetito y pérdida de peso, puede generar frecuencia cardíaca acelerada, latidos del corazón muy irregulares, el aumento de la presión arterial o en dado casos, algún ataque cardíaco, ¿sale? Entonces aquí sí es un poquito complicado esto con respecto de cómo se trata. Bueno, del tercer grupo encontramos las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública. Y aquí encontramos la efedrina. En este caso, pues, los efectos que se dan en este tipo de medicamentos son alguna inquietud o confusión e insomnio. Y en dados casos así ya mayores, pues es una euforia, alucinaciones y paranoia, ¿sale? Bueno, vamos a ver el cuarto grupo. El cuarto grupo nos refiere a las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública. El ejemplo, pues, son en algunos casos de los benzofetaminas, ¿sale? Bueno, aquí tenemos los efectos que provocan son fiebre, taquicardia, problemas cardíacos, pero graves, alguna, ¿cómo les diré? Alguna acusada elevación de presión arterial y, en dados casos muy graves, algunas hemorragias. Y bueno, el siguiente grupo, aquí me faltó, aquí es el quinto, nada más se me quedó ahí. El quinto nos hace referencia a las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se determinan en las disposiciones reglamentarias correspondientes. Bueno, ejemplo de ello tenemos los productos que contengan derivados de la cannabis, que viene siendo la marihuana. Bueno, aquí algunos efectos que esto te lleva, pues son las alteraciones en la percepción, ¿verdad?, de la realidad, la ansiedad, la disforia, algunos síntomas quizá paranoides y el pánico, ¿sale? Bueno, ahora vamos a pasar al artículo 248. Aquí a la letra, el artículo 248, pero de la Ley General de la Salud, nos dice: queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta ley, o sea, de la Ley General de la Salud, con relación a las sustancias incluidas en la fracción primera del artículo 245, las cuales ya vimos. Ahora bien, con relación del artículo 248 al artículo 247 dice: la siembra, o sea, ¿qué tipo de actos quedan prohibidos? Número 1, la siembra, el cultivo, la cosecha, la elaboración, la preparación, el acondicionamiento, la adquisición, posesión, comercio, transporte, ahorita vamos a poner un ejemplo con esto, el transporte en cualquier forma, la prescripción médica, el suministro, el empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto de los que contenga. Ok, bueno, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos en el artículo 195, vamos a ver la punibilidad, pero el artículo 194, del Código Penal Federal dice: se impondrá prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días multa al que, fracción primera, introduzca, transporte, trafique, comercie, suministre, aún gratuitamente, o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de la Salud. Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o condicionar pues algún narcótico. Y por comerciar se entiende que es vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico. Bueno, vamos a encuadrarla entonces.
El artículo 479, acuérdense que les voy relacionando cada uno de los mencionados. Nos brincamos de la Ley General de la Salud al Código Penal Federal, ¿sale? En la Ley Federal de la Salud nos dicen las conductas y cuáles son los tipos de narcóticos, y en el Código Penal Federal nos da la punibilidad. En el artículo 479 nos dice: para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo en cualquiera de sus formas, derivadas o preparaciones no exceda de las previstas en esta lista. Entonces aquí vemos, en esta primera columna, vemos el tipo de narcótico y acá vemos la dosis, ¿verdad? Entonces esta es la dosis máxima que puede consumir una persona, ¿sale? De manera inmediata. Entonces, cuando nos brincamos, ahorita les voy a poner un ejemplo para que vean aquí. Vámonos con el ejemplo del cannabis, ¿sale? Entonces, acuérdense que esta es la tabla de orientación de las dosis máxima de consumo personal e inmediato, dosis máxima. En la cannabis, la dosis tiene que ser, menor a 5 kilogramos, ¿sale? Menor a 5 kilogramos el consumo, pues, por persona. Bueno, vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más concreto este tema. El ejemplo es el siguiente. La situación, bueno, con respecto a esto, del artículo 474 nos dice, del Código Penal Federal, nos dice, de la Ley Federal de la Salud, de la Ley General de la Salud, dice: las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, ojo con esta, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla que estuvimos viendo acá arriba. Dice, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla y de no existir elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Entonces, fíjense bien, ahorita les relaciono esto para que vayamos comprendiendo, ¿sale? El ejemplo aquí sería: la situación es que Mauricio es detenido por transportar en su vehículo 8 kilos de cannabis. Bueno, el sujeto activo en este delito, pues, es Mauricio, es quien transportaba el cannabis. Bueno, el sujeto pasivo, pues, es la sociedad. El bien jurídico tutelado, pues, es la salud pública de manera general. La competencia, pues, viene siendo federal, a razón de este artículo 474 de la Ley General de la Salud. El fundamento legal, pues, para la penalidad viene siendo, el artículo 194 del Código Penal Federal. La punibilidad que se menciona en este artículo 194 del Código Penal Federal es de 10 a 25 años de prisión, el cual por aquí está, les hacía mención, ¿sale? De 10 a 25 años de prisión. Y bueno, tenemos, aquí está la punibilidad. Entonces, fíjense bien, porque aquí les quiero explicar lo siguiente. A razón de este artículo nos dice que las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de su ejecución de sanciones, de las entidades federativas, o sea, de cada estado, conocerán y resolverán de los delitos, pues, cuando, digamos, la cantidad, acuérdense bien, aquí la cantidad era menor a 5, en este caso del cannabis, menor a 5 kilogramos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Aquí en esta tablita, en este artículo 474 nos dice: si nosotros multiplicamos, para que conozcan las autoridades, pues nosotros tenemos que multiplicar la cantidad permitida, que en este caso de la cannabis vienen siendo los 5 kilogramos, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar esto por los 1000, ¿sale? Entonces aquí nos va a dar, pues, cierta cantidad. Y si multiplicamos 5 kilogramos por 1000, nos da 5000 kilogramos, 5000 gramos, ¿sale? Entonces, aquí tendríamos que, si lo encuentran o lo detienen con 8 kilos, estamos pasando las que pueden ser competencia de la autoridad local. Acuérdense que la autoridad local solamente ve hasta 5 kilos, ¿sale? Y la autoridad federal, que en este caso aplica porque ya se pasan de los 5 kilos, que son 8 kilos, pues es competencia de la federal, ¿sale? Bueno, pues espero que haya quedado claro. Si no, hay que repasar esta parte, cuando es competencia de la autoridad local, que viene siendo estatal, o cuando es competencia de la autoridad federal.
Bueno, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por aquí les pongo las fuentes de consulta. Acuérdense, profundicen en el tema, pongan más ejemplos y resuélvanlos, ¿sale? Con el fundamento legal y la tipificación de cada uno de sus delitos. Cuídense mucho y los espero en el próximo video. Hasta luego.